Hola, bienvenidos al canal. Hoy tenemos una gran sorpresa porque en esta plataforma que muchos ya conocen, que es CiArt, ya podemos realizar los famosos cambios de rostros o como algunos lo conocen, el deepfake. Y no solo para imágenes, sino también para videos, como ya lo verán a continuación. Para utilizarlo, lo primero que tienen que hacer, como siempre, es pues crearse una cuenta. Es muy sencillo y no creo que les lleve más de un minuto. Luego nos vamos a Suite AI. Y aquí lo primero que verán es el intercambio de cara con IA. Damos clic. Y aquí estamos, en este pequeño estudio donde podremos intercambiar los rostros. Y como ven aquí es para vídeo y para imagen. ¿Qué tal si lo probamos primero con imágenes? Así que vamos al apartado de imagen. Y tendremos que cargar una imagen, cualquiera, la que queramos. Para eso damos clic aquí. Para este ejemplo yo tengo esta imagen que ven aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es cargar una cara, dando clic en este icono de más que tienen aquí. Y si se fijan bien, este es el rostro con el cual yo voy a trabajar. Un tipo con barba pero que tiene lentes y que es un poco mayor que este que tenemos aquí. Si quieren también pueden agregar más rostros. Estos rostros se van a ir acumulando aquí y escogen el que más les guste o con el cual quieren trabajar. Yo por el momento solo tengo este, así que doy clic aquí. Una vez hecho eso, damos clic en generar y recuerden que esto va a tener un costo estimado de 3 créditos, así que presionamos en generar. Y la cuestión es muy rápida, en tan solo un par de segundos ya tengo mi imagen lista y como ven se ve bastante bien. ¿Qué tal si probamos con otra imagen? Ya saben, dan clic aquí donde dice plantilla personalizada y cargan su imagen. Esta vez contamos con esta imagen que tenemos aquí. Ahora agregamos en la parte derecha nuevos rostros. Y como ven aquí tengo este rostro de Jennifer Lawrence, así que lo voy a utilizar. Listo, ya está, así que damos clic en generar. Y miren, ahí está. Rápido, sencillo, fácil, no tuvimos ningún problema. Y como siempre lo pueden descargar si es que así lo desean. Pero ¿qué pasa si queremos seleccionar este rostro que tenemos aquí? Damos clic en intentar de nuevo. Y ahora seleccionamos este rostro que tenemos aquí. Y damos clic en generar. Y sí, nos sale algo muy raro. Aunque la verdad no tan raro como creí, pero ahí lo tienen. Pero como les dije en un principio, también podemos cambiar el rostro a vídeos. Lo único que tienen que hacer es dar clic en plantilla personalizada y subir su vídeo. Y miren, yo voy a trabajar con este vídeo que tenemos aquí. Como ven, tiene una duración de 10 segundos, así que creo que es suficiente. Vamos a cambiarle el rostro con este que tenemos aquí, el de Jennifer Lawrence. Damos clic y ya está. Nos dirigimos aquí abajo y damos clic en generar. Esto sí nos va a costar un poco más, 27.4 créditos, así que ténganlo en cuenta. Y para serles sincero, esto no demoró más de unos 15 segundos, lo cual me tiene bastante impresionado. No sé si han mejorado los servidores o no sé qué pasa, pero en mi caso está siendo bastante rápido. Espero que para ustedes también lo sea. Pero aquí tenemos ya nuestro resultado y es este. ¿Qué les parece? Bastante genial. La verdad es un resultado bastante limpio. Pero ¿qué tal si jugamos un poco y lo intentamos de nuevo, pero con este rostro que tenemos aquí? Sé que va a salir algo raro, pero por jugar. Y bueno, aquí tenemos nuestro resultado. Como ven, también es un resultado bastante limpio. Aunque el resultado es bastante raro. Pero ahí lo tienen. Ustedes tienen la última palabra. Y como ven es bastante fácil de utilizar. Es una interfaz bastante amigable y no tiene mayor dificultad. Si quieren intentar con otro vídeo, simplemente dan clic en intentar de nuevo. Posteriormente pues eliminan este vídeo y pueden cargar otro. Lo mismo aquí en la derecha, pueden seleccionar bastantes rostros que se van a ir acumulando en esta sección. Seleccionan el que quieran y trabajan con ese. Muy fácil.
Como siempre, el link estará en la descripción del vídeo. En cuanto a mí, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima.